Un clon es un conjunto de organismos genéticamente idénticos, es decir, con la misma información genética. La naturaleza suele utilizar la clonación como un método de reproducción asexual. Se puede observar en plantas y algas un fenómeno denominado multiplicación vegetativa. En las bacterias, el ADN es replicado en dos partes iguales y la célula es dividida en un proceso denominado fisión binaria. Algunos animales se propagan mediante gemación, como las esponjas del mar, otros mediante fragmentación, como en parásitos y lombrices, o bien mediante el proceso de partenogénesis, donde un huevo no fecundado puede dar lugar a clones genéticos. En animales superiores y humanos, los gemelos idénticos son ejemplos de clones naturales. Un embrión se divide luego de la concepción por un evento no tan bien conocido y dan lugar a dos embriones. La clonación experimental es, en realidad, una combinación de varias técnicas. Las células embrionarias tienen la capacidad de generar un organismo completo, debido a un fenómeno denominado totipotencialidad. En cambio, las células del cuerpo adulto están altamente especializadas o diferenciadas y una vez que forman órganos y tejidos, solamente expresan los genes necesarios para su función, silenciando a otros. Por eso, anteriormente se pensaba que solamente se podría clonar un embrión. En 1952, Briggs y King transfirieron el núcleo de una célula de un embrión temprano de una rana, de la etapa de blástula, a un óvulo de rana al que habían sacado el núcleo o enucleado. A partir de ese huevo se obtuvo un clon adulto del primer embrión. La clonación había sido exitosa, pero únicamente se podía clonar a partir del embrión de una rana. Cuando intentaron tomar una célula especializada o diferenciada de una rana adulta y pasaron el núcleo al óvulo, los experimentos fracasaron. Fue unos años después cuando el Dr. Gardon y su equipo extrajo los núcleos de las células de los intestinos de una rana adulta de Xenopus laevis y la introdujo en huevos enucleados de otra rana. Cuando los huevos eclosionaron, dieron lugar a ranas clonadas. Fue una revolución en la comunidad científica. Se había obtenido por primera vez clones a partir de animales adultos. Lo que Gardon demostró es que se puede reprogramar el núcleo para que vuelva a un estadio inicial al de la totipotencialidad y generar nuevamente un embrión. Luego de otros avances en transferencia de núcleos, en 1984 Willardson obtuvo un cordero a partir de transferencias de núcleos desde un embrión temprano. Fue el primer mamífero clonado, aunque no de una abeja adulta. El primer clon realizado a partir de una abeja adulta fue Dolly en Escocia. Dolly fue creada al fusionar el núcleo de una célula mamaria de una abeja adulta de la raza Fin Dorset con un huevo no fertilizado enucleado de otra abeja. Por supuesto, el proceso de clonación de la oveja fue sumamente complejo y llevó aproximadamente 277 intentos fallidos de clonación hasta que se obtuvo un embrión viable que se desarrolló en un cordero sano. El 23 de febrero de 1997, el mundo quedó choqueado al saber la noticia. Inmediatamente los medios comenzaron a fantasear sobre si era posible hacerlo en humanos, crear bebés clonados, crear ejército de clones. Los gobiernos rápidamente salieron a aclarar que la clonación en humanos está prohibida y se abrió un gran debate sobre los alcances de la investigación en células madre. Pero unos 3 años después, los inconvenientes comenzaron a surgir y la clonación demostró ser mucho más compleja de lo que se pensaba. Dolly estaba envejeciendo, tenía artritis, una observación que ya había sido predicha por otros científicos. Para el año 2002, Dolly estaba muy enferma y no parecía que iba a vivir los 10 a 12 años que viven normalmente las ovejas. Después de la aparición de Dolly, hubo un boom mediático de la clonación. Algunos decían que en unos pocos años tendríamos nuestras mascotas clonadas, y salieron científicos a afirmar que pueden desarrollar un clon humano en 2 años. Pero nada de eso sucedió. Un caso paradigmático fue el científico surcoreano Hwang Woo-suk. En el año 2004 y 2005, su equipo publicó en la revista Science que habían tenido éxito en clonar seres humanos y derivar líneas de células madre. De repente, el Dr. Juan pasó al estrellato absoluto. En Corea del Sur era considerado un héroe nacional y una celebridad. Ya en 1999, Juan había saltado al estrellato por haber clonado una vaca lechera. Luego proclamó que iba a clonar al tigre siberiano. En el año 2002, dijo haber tenido éxito en clonar un cerdo genéticamente modificado para poder utilizarlo en trasplantes. En el año 2003, proclamó que había clonado una vaca resistente al mal de la vaca loca. Hasta inclusive invitó al presidente de Corea del Sur a su laboratorio para demostrar cómo curaba a los perros con terapia de células madre. Sin embargo, Juan no había publicado ninguna de sus afirmaciones,
Solamente daba conferencias de prensa y daba demostraciones espectaculares de sus hazañas. Había sospechas en la veracidad del trabajo de Juan porque no publicaba sus hallazgos, pero estas sospechas fueron dejadas de lado cuando publicó en Science sus experimentos de clonación de humanos y células madre. En el 2005, Corea creó el Centro de Investigación de Células Madre y nombró a Juan como su director. En un solo día, más de 3.000 personas enfermas se enlistaron para recibir un tratamiento. Pero la verdad salió a la luz ese mismo año, cuando se encontró que Juan había obtenido los óvulos de sus experimentos de manera poco ética. Fue en un programa de investigación periodística que demostró que Juan había comprado los óvulos y forzado a sus compañeras de trabajo a donarlos. Sin embargo, la gente amaba tanto a Juan y era tan famoso que hubo una protesta pública a su favor. Posteriormente, un coautor confesó que había evidencia de manipulación de datos, y cuando pidieron a Juan que envíen las células madres a un laboratorio independiente para su verificación, encontraron inconsistencias. La gente enfureció aún más, y al final muchos científicos coreanos salieron a respaldar a Juan y los periodistas tuvieron que pedir disculpas. Finalmente, Juan dijo que no iba a replicar los experimentos, sino que en unos años un grupo externo lo haría, dando por sentada la discusión. El programa periodístico tuvo que pedir perdón por las acusaciones que había hecho contra Juan y tuvo que cerrar. Pero un mes después, en un sitio online de biólogos moleculares, se demostró cómo las 11 fotos que habían aparecido en las publicaciones originales de Science habían sido manipuladas y que el análisis de ADN entre las células clonadas y los donantes eran increíblemente parecidos. La noticia circuló por todo Internet. Juan explicó que fue un error no intencional y los políticos y el público lo seguían apoyando. Pero todo se cayó cuando unos días más tarde, dos de los coautores pidieron que saquen su nombre del trabajo, que Juan no había cultivado ninguna célula madre. Luego de realizar un comité de investigación, concluyeron que los datos del artículo de 2004 y 2005 habían sido inventados. Juan fue acusado de malversación de fondos y de romper las leyes de bioética. Sin embargo, no fue a prisión y nunca confesó haber inventado los datos. No se pierda la segunda parte donde veremos qué pasó con Dolly y cuáles fueron los avances de clonación desde el 2005 hasta hoy.